crisis es una situación inédita en el mundo, ¿ya? No porque antes no haya habido crisis económica o epidemia o crisis sociales, sino por la magnitud, la velocidad y la complejidad que se da. ¿Por qué menciono esto? Primero porque la expansión de los contagios ha sido muy rápida, no por la forma que el virus se transmite de una persona a otra. Tú tienes síntomas y puedes no tener síntomas y puedes igual estar transmitiendo, sino porque también el mundo está mucho más interconectado. No solo por los vuelos aéreos que permiten que las personas y los virus viajen con ellas, sino porque el impacto, la velocidad, la comunicación también está totalmente globalizado y intercomunicado. Asimismo, hemos visto que esta situación también es inédita porque tiene un impacto inmediato en lo político, el rol de los gobiernos, la geopolítica, los sistemas de salud, en lo social, que voy a mencionarlo un poco más adelante, y obviamente en lo económico, que ya el FMI dijo que estamos técnicamente en recesión y todo lo que implica eso. La presentación de hoy voy a dividirlo en dos partes. Voy a hablar de un breve diagnóstico, ya sobre la situación actual, de temas que yo creo que son relevantes considerar para plantear un desafío futuro. Y finalmente voy a intentar, en función de lo que yo conozco, mi experiencia, más lo que los distintos expertos internacionales han dicho sobre cómo enfrentar los próximos meses. Entonces vamos en materia. La prestigiosa consultora internacional McKinsey definió dos escenarios posibles para la epidemia desde un punto de vista de planificación de escenarios de lo que viene. El primero, que el que está acá arriba, dice una recuperación lenta, pero lo plantea de una cierta forma de que vamos a esperar que el brote epidémico sea hasta mediados de este año, pero esto está aparejado con una fuerte respuesta en el sistema de salud, gobiernos que toman medidas, que siguen las líneas que hay que hacer, y se impide que el brote siga creciendo. Ese escenario cada vez se ve mucho más distante. El segundo escenario que propone McKinsey, el que está acá abajo, habla de una contracción mucho más prolongada, ¿ya? De que esta epidemia está caracterizada porque los gobiernos actúan lentamente, de que los sistemas de salud colapsan y que recién esto va a empezar a aflojar o a disminuir en mediados de 2021, ¿ya? Y todo lo que trae eso, que incluso menciona que puede haber posibles brotes eh, en algunos continentes, países distintos que van surgiendo y por lo tanto puede ser muy distinto enfrentarlo. Esos son los dos escenarios que se han visto. A raíz que tengamos cada vez más información, más tiempo, más conocimiento de lo que está pasando, cada vez se ve más el escenario segundo como más probable, que esto no sea para corto, salvo que milagrosamente encontremos una vacuna y pueda ser fácilmente aplicable a todos los que están contagiados. ¿Mm? Pero independiente cuál sea el escenario que se avecina a futuro, esto, como mencioné, ya tiene impacto inmediato. El primero es que efectivamente la forma de reaccionar de los países depende mucho cuál es el resultado o la expansión de la epidemia y la pandemia. ¿Mm? Este gráfico me imagino que ustedes lo han visto, es muy simple para, para quienes no están familiarizados con él. Eh, el punto cero es el punto donde cada país tuvo el paciente número 100, y de ahí las curvas van reflexionando sobre, o van contabilizando, perdón, sobre el nivel de infectados de cada país. Aquí uno puede ver que hay países como Hong Kong, Singapur, Japón y Sur Corea que han doblado la curva, como se dice famosamente, aplanar la curva, porque han tomado medidas mucho más drásticas. Y hace apenas se dio la alarma en China el 31 de diciembre para todos los países del mundo, han tomado medidas mucho más enérgicas. Mientras tanto, el resto de los países se ve que ha seguido la curva de contagio normal. Entonces, lo que demuestra primeramente este gráfico, que efectivamente la acción gubernamental va a poder controlar o no controlar esta epidemia. Y de eso depende mucho lo que está pasando. Y es por eso que muchos países empezaron, me refiero por ejemplo a Inglaterra, Italia, Estados Unidos, incluso México y Brasil, empezaron lentamente a tomar medidas muy tibias y ahora al último tiempo han tomado medidas mucho más drásticas. Y es de esperar que las sigan tomando. El segundo elemento de juicio relevante es el impacto económico. Acá tengo dos gráficos. El primero muestra el impacto de la atención de restaurantes en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y datos que tienen OpenTable, donde el último mes ha caído 80% la visita a restaurantes. En el segundo gráfico muestra el impacto que tienen las bolsas mundiales,
donde como se ve la caída es cerca del 35% en todas las bolsas. O sea, este impacto ha sido inmediato. Datos de línea aérea, datos del sector turismo, datos de retail, se repiten los porcentajes, se repite la caída, ha sido muy brusco. ¿Mm? Y no es una sobrereacción que uno podría esperar, que efectivamente países que ya llevan 2 meses más en este tipo de cuarentena, cuidado, restricción a la movilización o restricción a la operación, han visto que efectivamente esto no es 1 mes, 2 meses y listo, sino hay que esperar un tiempo para poder recuperarse. Junto con esta caída de la distinta producción o el sector financiero, también se ha visualizado una caída del tema del empleo. Este diagrama es un diagrama que publicó hace 3 o 4 días el New York Times, con datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, donde las barras naranjas son la cantidad, algo así como la cantidad de seguros de cesantías que se piden mensualmente en Estados Unidos, donde uno ve que aquí el promedio desde el 2002 hasta el 2020 fueron como 345.000 seguros de cesantía solicitados semanales. En la barra ploma se ve la cantidad de seguros de cesantía solicitados durante la recesión subprime el año 2008 y 2009, donde nunca superó los 500.000. Y la última barra, la que muestra cerca de, o más de 3.200.000 solicitudes, fue la de la semana pasada. Entonces ya el mercado laboral, reflejado a través de estos gráficos de seguro de cesantía, y me imagino que información similar va a estar para Chile y otros países, viene un gran inquietud, ansiedad sobre lo que puede salir a futuro. Estos son los datos que están dando en el mundo. Actividad bursátil, manejo de la epidemia, actividad de empleo, etc. Asimismo, ¿cómo se responde a la crisis? Y yo he recopilado información de varios expertos y varias instituciones a nivel mundial. Y lo primero que todos dicen, y esto es muy importante entenderlo, la forma que las empresas u organizaciones responden a las crisis va a ser muy claro y van a permanecer en el tiempo, independiente de que cuando volvamos a las actividades habituales o no. O sea, ¿cómo yo trato a los clientes? O sea, ustedes vieron hoy día la noticia en Chile que un banco, el BCI, ofreció 6 cuotas de crédito hipotecario con cobro cero. Eso va a impulsar a los restos de los bancos a que piensen su forma de tratar a los clientes. Porque, repito, el argumento fundamental. Cómo las empresas responden a la crisis va a quedar marcado a fuego en cómo los clientes, las comunidades y la sociedad en su conjunto va a identificarlos. Asimismo, el cuidado de los trabajadores, en cuanto a seguridad laboral, en cuanto a cómo enfrentamos la crisis económica que viene, incluso en caso de que haya despidos, cómo es el proceso de despido. Ahí las empresas tienen que ser muy cuidadosas en poder llevar eso a cabo. Asimismo, el rol de los ejecutivos y gerentes, su planificación, su información clara, las formas que están previendo lo que viene, las formas como se organizan para lo que vienen, también va a ser evaluado por las empresas y por la comunidad. El apoyo a la comunidad. Solo pongo un caso, el dueño de Alibaba, Jack Ma, hace más o menos un mes, empezó a donar mascarillas y respiradores mecánicos a África, directamente, 20.000 mascarillas, 2.000 ventiladores mecánicos, porque él entiende que esto es una pelea mundial, y él lo pone en su Twitter y en sus redes sociales, dice, un mundo, una pelea, y él está apostando a crear comunidad. Y un elemento que es fundamental para ver cómo uno responde a esta crisis es la transparencia de la información. Cómo nos está afectando, si dentro de mis personas, mi comunidad, mi organización, hay gente que está contagiada, cuál es el grupo que debo proteger más o menos. La transparencia de la información junto con el cuidado, el apoyo y la información clara va a ser una clara y va a marcar una clara identidad corporativa de las empresas y organizaciones cuando esto pase. Asimismo, no es un misterio que toda planificación que se había hecho para este año 2020 tiene que reescribirse. No es votar todo y hacerlo todo de nuevo, sino simplemente, como dicen varios académicos, es tomar el plan original que uno tenía, despedazarlo y ver qué elementos de ese plan sirven para este nuevo contexto. Por ejemplo, nuevas líneas de negocio, procesos de digitalización de las empresas, procesos de teletrabajo, formas de renegociar deudas. Esos elementos hay que incorporarlos en el nuevo plan que uno puede
planificar. Y por lo tanto hay que repensar los objetivos estratégicos, metas más bajas, más realistas, más sinceras. Y un elemento también fundamental, que si uno quiere planificar lo que viene para este año y para el próximo, es muy complicado o son poco útiles los marcos conceptuales tradicionales de la estrategia. Un Porter, un Océano Azul, un modelo Delta, etcétera, el modelo que usted quiera utilizar, no son aplicables, porque este es un contexto de mucho cambio y mucha incertidumbre. Lo que sí se recomienda, que si uno quiere planificar a 2, 3 meses, lo haga en cortes temporales. ¿A qué me refiero con eso? Que uno planifica 2 semanas. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué me objetivo? ¿Cómo lo hago? Después planifica un mes, a 2 meses, a 3 meses. Y en función de esa planificación, uno vaya desarrollando distintos objetivos, alcances, metas, y de ahí vaya para adelante. Y obviamente todo este proceso de planificación con cortes temporales puedan ser diseñados con la mayor información posible. Ojalá de expertos. Si uno revisa los organismos internacionales, los gobiernos, ONG, hay mucha información que está ampliamente disponible. Y obviamente siempre buscar fuentes fiables y confiables de la información. Asimismo, es innegable también que esta nueva pandemia ha provocado un auge del trabajo remoto digital en forma acelerada. ¿Mm? Porque, como bien dice el slide, nunca se había visto que una gran cantidad de personas en todo el mundo, casi al mismo tiempo, pasara simultáneamente, con un periodo de meses de diferencia o semanas de diferencia, utilizar el trabajo remoto. Tú ves universidades en todo el mundo, oficinas, sector público, y todo lo que implica el sector digital, delivery, Uber Eats, Corner Shop, y miles de herramientas que permiten acceder a este mundo. Solo ahí, en el slide, pongo una declamación de esto. El ejemplo de la acción de Zoom, que es la herramienta que estamos utilizando ahora, y muchos me imagino que la están utilizando, aumentó más del doble en menos de 2 meses. E incluso Zoom vale mucho más ahora que varias líneas aéreas en el mundo, porque hay una expectativa fuerte. Si bien no es homologable, existe en el mundo un precedente. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos hombres fueron reclutados para pelear en Europa o en el Pacífico, una gran cantidad de mujeres accedió a distintas plantas de manufactura a trabajar. Eso es lo más homologable que uno puede hacer con la cantidad y la masividad que tiene este impacto de pasar de un trabajo presencial a remoto en forma masiva y simultánea. Pero incluso eso, que también no es comparable con este fenómeno que es a nivel mundial, una vez que volvamos a las actividades más habituales, mucha gente se va a quedar en el mundo digital. ¿Mm? Porque han probado forzadamente cómo se utiliza, han utilizado tecnologías digitales, se han preparado para lo digital, y por lo tanto un grupo va a volver habitualmente a sus actividades, pero otro mundo simplemente no va a poder o no va a querer, y va a entender que es mucho más simple trabajar con esta plataforma. Entonces, el auge de lo digital y lo remoto llegó para quedarse en gran medida. Otro elemento, que lo menciono brevemente porque son un detalle muy específico, pero lo debo mencionar porque va a impactar fuertemente en el diagnóstico, son las cadenas de suministro. Efectivamente, durante las últimas 3 décadas, las cadenas de suministro y abastecimiento se han globalizado. Factores hay muchos, pero menciono 3 nomás. La baja de los costos de transporte, menos aranceles internacionales, una gran variedad de productos que requiere que las partes y piezas puedan ser confeccionadas en distintas partes. Y obviamente hay proveedores que son grandes, que tienen economías de escala. Pero toda esta globalización de las cadenas de suministro también tiene riesgos asociados. Y el riesgo asociado a la fragmentación es lo que está ocurriendo hoy en día. Si yo produzco una pieza, por ejemplo, un celular en China, muchas de esas partes son producidas en Alemania, en Estados Unidos, o son ensambladas en Singapur o Tailandia. Por lo tanto, cuando uno de esos países que está en la cadena tiene una cuarentena, tiene restricción de trabajar, tiene problemas de poder aportar esa pieza que requiere, las cadenas de suministro se ralentizan, se enlentecen, y muchos suministros pueden quedar sin stock o pueden atrasar la línea de producción. ¿Mm? Por ejemplo, estuve viendo hoy día en la mañana indicadores de transporte naviero, y el último mes el comercio marítimo vía transporte naviero ha caído 40%. Y todo esto repercute también en la cadena de suministro. Ahora, la solución de esto no es fácil, porque una empresa grande que tiene un proveedor grande no puede llegar a reemplazarlo por un proveedor más cercano geográficamente.
Primero, porque no hay tantos disponibles. Segundo, porque obviamente los costos son más elevados. Por lo tanto, esta va a ser una disrupción que en algunas industrias y en algunos mercados va a notarse. Y un poco para ir cerrando la exposición y pasar en paso a las preguntas que queremos conversar con ustedes. La pregunta es, ¿cómo enfrento los próximos meses? Ya no me atrevo a dar consejos, pronósticos más allá de 2 o 3 meses, porque esto, como digo, es escenario cambiante e incierto. Pero ¿qué es lo primero como recomendación que yo daría y también que muchos expertos internacionales están dando en este sentido? Primero, comprender que esto es una crisis sin precedentes, en todo ámbito. ¿Ya? A todos nos gustaría que esta crisis en 2 meses más estuviera solucionada, volviéramos al cauce normal y a nuestras actividades habituales, pero al parecer no es así. Al parecer esto va a demorar mucho más tiempo. ¿Mm? Por lo tanto, lo primero es comprender que es una crisis profunda, en muchos ámbitos. En lo sanitario, hay una epidemia y un contagio que hay que detener, y todos los países del mundo están buscando llegar a esto y detenerlo a tiempo. Segundo, político, el rol de los gobiernos, los paquetes de ayuda. En lo económico, la recesión en ciernes que se viene. Y obviamente, cuando tengo todo eso vinculado en lo social, fallecimiento de grupos de edad que son mucho más vulnerables, bonos de desempleo y todo lo que implica eso. Primera recomendación, entender que esto es una crisis que es grande y pueden ser varios meses, incluso más de un año, en su recuperación. Segundo elemento, es bueno reiterarlo, que efectivamente aquí lo que hay que hacer en todos ámbitos de la vida, laboral, personal y profesional, es cuidar a la gente, a los trabajadores, a los ejecutivos, a los clientes y a las comunidades. No solo porque lo que uno haga en este ámbito va a ser una clara señal de la identidad corporativa que se va formando, sino porque es un imperativo ético. Buscar medidas de que la gente que pueda teletrabajar lo haga. Buscar formas de proteger a la gente que está trabajando. Buscar distintos horarios de trabajo para que la gente va a protegerse más. Si una empresa puede, una institución puede entregar instrumentos de seguridad, que lo haga. Si una institución puede ayudar al resto, también que lo haga. Esto es clave. Tenemos que jugarnos entre todos y va a ser un elemento tanto ético como operativo inmediato en lo próximo que viene. Tercer elemento, y esto muy orientado a las empresas pequeñas, medianas y a cualquier organización que esté afectada con esto. Levantar rápidamente la situación financiera de la organización, sincerar los costos, los gastos, ver cuáles son los compromisos financieros, ver cuáles son los elementos urgentes que debo pagar o no pagar, y determinar cuál va a ser el escenario con ingresos, con pocos ingresos o sin ingresos. Hay varias estadísticas e información circulando sobre cuánto duran las empresas sin ingresos, pero eso hay que tenerlo claro. Y acá digo rápidamente, acá me refiero a 1 o 2 semanas. Esto es rápido, así que las empresas, especialmente las pequeñas, deben identificar cuáles son sus costos, su liquidez. Y eso es urgente. Y junto con la urgencia de levantar los elementos financieros claves y de liquidez para la empresa, hay que prepararse y transformar la organización. Porque hay que transformar primero en el ámbito de financiero, pero también en el ámbito de operación, de la fuerza laboral, de marketing, de tratar de enfrentar este desafío a través de un liderazgo muy potente de la empresa. Por lo tanto, la empresa debe transformarse. Ya no es la misma empresa que teníamos o no es la misma organización que teníamos hace un mes atrás. Hay que cambiar la forma y transformar específicamente para enfrentar los 2 o 3 meses que vienen. Y es un rediseño que puede ser rápido. Estoy hablando de que a un mes más deberían ya estar pensando cómo operar en un nuevo escenario que sea con restricción a la circulación, con canales digitales que están operando y con trabajo remoto, que va a ser una nueva realidad en el trabajo laboral. Y finalmente, esto de ser posible, utilizar ayudas estatales. Dada la gravedad y la complejidad que se está dando en todo el mundo, vemos que los distintos gobiernos han impulsado distintos paquetes de apoyo. Y esto va a seguir pasando, porque va a haber desempleo, va a haber quiebra de empresas, va a haber apoyo financiero, va a haber distintas realidades. Y acá los gobiernos de a poco van a empezar dando paquetes de apoyo. Y hay unos que van a ser accesibles para muchas personas, y la recomendación es, si ustedes están en un grupo que pueda acceder a esos beneficios, ayuda,
postergación de impuestos, exenciones tributarias, apoyos financieros, créditos más blandos, lo que sea, busquen los apoyos. Porque acá, como lo han hecho en otros países desarrollados, en Chile también, y en Latinoamérica también, van a venir distintos apoyos para las empresas personas. Obviamente uno siempre quiere que eso sea lo mayor posible y por el más tiempo posible. Puede ser que por la realidad de los países no pueda darse, como los países desarrollados, pero si hay ayuda, ocúpenla, porque son mecanismos, y ahí hay que buscar distintas instituciones, Ministerio de Hacienda, Corfo, Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, son mecanismos. Con estos 5 elementos, que yo creo que son una base para poder avanzar en esto, uno puede empezar a vislumbrar. Pero me quedan 2 fundamentalmente. Y comprender que esto es una crisis profunda, inédita en el mundo, por la complejidad y la rápida propagación de esto. Ahora el foco está en Estados Unidos y en Europa. Y mientras tengamos vuelos, mientras tengamos gente que esté circulando, siempre va a haber riesgo de propagación interna. Y me quedo con el punto 4 también, que lo destaco fuertemente, que aquí, como le mencioné, hay que transformar las organizaciones. Hay que buscar nuevas formas, dado el trabajo remoto, dada la restricción a la movilidad, dada la ayuda financiera, dado como se está moviendo la industria y la sociedad, de enfrentar estos 2 o 3 meses. Después de ese periodo, hay que evaluar el escenario. Cómo está pasando, cómo están los países, cómo están los brotes, cómo está el sistema de salud, y de uno proyecta para lo que viene. Así que eso quería transmitirles brevemente un resumen diagnóstico fuerte sobre ciertos elementos, dar ciertos elementos de juicio y proponer medidas que, si bien estos cambiantes puede ser muy variante en los futuros, son elementos que creo y considero que son relevantes para poder enfrentar los próximos meses que vienen, que van a ser sin duda muy, muy duros. Así que muchas gracias y los dejo con el profesor Claudio.